buenas tardes, amada iglesia. El día de hoy vamos a iniciar una serie de reflexiones y de temas con motivo del mes del hogar cristiano. Tendremos dos lecturas bíblicas para iniciar el tema de hoy. Hoy hablaremos sobre la violencia familiar y el abuso sexual. Los dos versículos, las dos citas bíblicas que tenemos el día de hoy, una está en el Antiguo Testamento, es el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 1 al 30. Ahí se nos narra una historia de un levita que iba viajando con su concubina y llegan a la tierra de los benjaminitas. En ese lugar él va a pasar la noche y va a ser luego acosado por los hombres del pueblo, perversos, hombres malos, que quieren abusar de ellos. El levita va a sacar a su mujer y van a abusar de ella toda la noche. Prácticamente al otro día él la encuentra al umbral de la puerta de la casa y él la encuentra muerta. La otra lectura bíblica es Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Esta lectura la voy a hacer para que podamos tener como base o referente para el tema de hoy. Efesios 4, versículos 17 al 32. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero que ahí en sus hogares podamos tomar un tiempo para orar a nuestro Dios. Padre, en esta hora pedimos dirección y sabiduría de su Espíritu para comprender un tema tan importante y rogamos que sea de bendición a todos los oyentes. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. La violencia doméstica está relacionada con las acciones malignas de los abusadores sexuales o en acosamiento con un arma contra su pareja. Resulta muy difícil para las víctimas y sobrevivientes del asalto sexual discutir abiertamente sobre este asunto. El abuso sexual a niños, niñas, estupro o incesto, a mujeres, sean jóvenes o adultas, la mutilación y el asesinato con violación o la violación dentro del matrimonio son las formas más recurrentes de violencia sexual en la sociedad de nuestro tiempo. Estas son las manifestaciones de la perversidad humana de este siglo.
¿Por qué tocamos este tema? Porque estamos en el mes del hogar cristiano, porque estamos ahora también confinados a nuestros hogares y se ha dado en las noticias, en los medios televisivos, como también en los periódicos, que se ha incrementado la violencia en los hogares contra las mujeres, contra los niños. Esto es importante entonces que lo meditemos y que lo podamos nosotros reflexionar para llevar a la práctica acciones que nos ayuden a desahogar la violencia que se está generando muchas veces en los hogares. Y vamos a hablar de esta violencia no solo en los hogares no cristianos, sino también en nuestros hogares de muchos de los que nos podemos llamar cristianos. En una investigación reciente, los científicos Neil Jacobson y John Gottman, en su libro titulado Cuando los hombres maltratan a las mujeres, lograron estudiar a dos tipos de abusadores sexuales, los cobras y los perros pitbull. Ellos así le llamaron a estos dos tipos de personajes que abusan sexualmente de sus parejas. Los cobras y los perros pitbull fueron los títulos que les dieron a estas personas. Los cobras son los más severamente violentos de los dos. Estos golpean veloz y lo hacen ferozmente, manteniendo siempre el control y sintiéndose con derecho a todo lo que ellos desean. Por otro lado, el perfil de lo que ellos llamaron los perros pitbull se describe de la siguiente manera. Dicen que son violentos porque son inseguros, tienen una mayor probabilidad de perder el control y dejan que sus emociones se caldeen lentamente hasta que explotan de ira. También en ese estudio que hicieron encontraron que los cobras se asemejan a la serpiente de la que tomaron su nombre. Permanecen inmóviles y concentrados justo antes de atacar a su víctima. Se vuelven internamente serenos durante el abuso. El ritmo cardíaco, por otro lado, de los perros pitbull aumenta durante el abuso, mientras que el ritmo cardíaco de los cobras llega a disminuir. Los perros pitbull son impulsados por una profunda inseguridad y suelen tener una dependencia insalubre de su compañera, la cual es abusada. Esto es porque estos hombres temen perder a su compañera, así que intentan controlarla mediante el abuso físico y emocional. Por otro lado, los cobras a menudo han sido violados ellos mismos física o sexualmente, y esto frecuentemente cuando eran niños. Por eso tienden a considerar la violencia como una parte inevitable de la vida. Es al estudiar el comportamiento de estas personas que se encontró que el abuso infantil y la violencia doméstica van de la mano. Los hombres que abusan de sus esposas a menudo también abusan de sus hijos. La investigación demuestra que en hogares donde ocurre la violencia, los hijos suelen también ser violados. En las Escrituras encontramos que Dios ha hecho del matrimonio algo saludable, sin morbosidad, sin prejuicios de la sexualidad dentro del mismo. Leamos Génesis 23:25. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si ustedes dan lectura al capítulo 1 y 2 de Génesis, van a encontrar esta constante. Siempre que Dios había creado algo, decían, y vio Dios que era bueno. Podemos decir que la creación de Dios es buena y buena en gran manera. En realidad, el hombre y la mujer fueron creados para complementarse. Había una necesidad en el hombre y Dios creó a la mujer, y en realidad la sexualidad con la cual Dios creó al género humano en realidad es bueno y debiera ser una bendición para el matrimonio. Lamentablemente, parte de este problema en el matrimonio se origina por no conocer cómo funciona el organismo de la mujer en términos relativamente sanos. Debemos tomar en cuenta a los varones
que las mujeres son diferentes a nosotros debido a que en el caso de los varones nosotros visualmente somos atraídos y el hombre visualmente también se excita o se prepara para una relación sexual. Sin embargo, las mujeres son más auditivas, ellas necesitan que uno las prepare emocionalmente, mentalmente, y debemos hablarles con cariño, con amor, conquistando sus corazones. Por lo tanto, hacer lo contrario como un trato burdo, cualquier trato áspero y abusivo, puede fácilmente quitarle el deseo de tener intimidad a una mujer, no solo por un día, sino a veces hasta por años, mis hermanos. Por eso, cuando las emociones de una mujer han sido pisoteadas por su esposo, esta con frecuencia experimenta repulsión hacia los requerimientos que tiene del marido. En realidad, en la tarea pastoral yo he encontrado mujeres que aborrecen estar con sus esposos. En realidad no es que la sexualidad o el acto sexual sea malo, sino la forma en cómo se ejecuta, en el abuso que se hace del varón hacia la mujer, y la mujer finalmente se sienten usadas cuando se les obliga a tener relaciones mientras tienen un corazón resentido hacia sus esposos. Y esto porque no han sido escuchadas, porque no han sido valoradas, porque no han sido comprendidas, porque han sido humilladas, vejadas, etc. Entonces, no podemos esperar una relación plena, satisfactoria en un matrimonio si la mujer está siendo abusada, humillada o vejada por el esposo. Estas diferencias básicas suelen pasar inmediatamente, mis hermanos, de la luna de miel, cuando una pareja está recién casada, inmediatamente estas diferencias básicas, cuando no se reconocen, inmediatamente generan muy serios problemas en la relación matrimonial. Lo cual origina también muchas veces en el caso de los creyentes, de los que nos llamamos cristianos, lo que llamamos maltrato espiritual. ¿A qué nos referimos con esa violencia espiritual? Miren, muchos varones utilizan la Biblia o pasajes o palabras espirituales para someter a su esposa a sus deseos egoístas. ¿Han escuchado ustedes esta palabra? Es que tú debes sujetarte a tu esposo, así dice la Biblia. O me debes obediencia porque yo soy la cabeza del hogar. Esto es un lenguaje espiritual que se utiliza muchas veces con el objetivo de persuadir o chantajear a la esposa para obtener deseos egoístas. ¿Cuántas veces los esposos han dicho, verdad? Para eso vas al templo, tanto que oras, tanto que lees, ahí vas con tus hermanas y tanto que estás en un cargo y mira, y eres una mujer líder en la iglesia, etcétera, etcétera. Todo esto, cuando un hombre usa este lenguaje para referirse a la rebeldía de su esposa porque no se sujeta a sus deseos egoístas, se llama violencia espiritual. Tengamos cuidado con esto, mis hermanos. Hoy es un llamado a todos los varones que nos llamamos hijos de Dios. El pasaje bíblico en Proverbios 11:20 dice lo siguiente: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. En el texto bíblico original se utiliza la palabra ikesh, que significa distorsionado, falso, perverso, torcido. La otra palabra que aparece allá es leb, corazón. Quiere decir, se puede traducir esta palabra con los siguientes significados. Centro de cualquier cosa puede ser la voluntad, puede ser angustiar, puede ser ánimo, puede ser deseo, entendimiento, puede interpretarse también como voluntariamente. Así también aparece otra palabra en el texto de Proverbios 11, toeva. Esta palabra puede significar algo repugnante, asqueroso y abominable. Y repito el texto: abominación son a Jehová los perversos de corazón. Entonces, esto está hablando de algo que es una práctica que Dios aborrece. Y en el Nuevo Testamento, Gálatas 5:16, pueden anotar este texto para leerlo con calma después. Gálatas 5:16
al 21. Allí nuestro Dios nos da una claridad en el corazón de los varones y de cualquiera que ejerza violencia. Ahí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay una serie de cosas enumeradas que quisiera que usted lea, y son hábitos pecaminosos, conductas pecaminosas que debemos erradicar de nuestros corazones. Las características de un abusador sexual son el obligar a la mujer a participar en actos sexuales extraños o contra su voluntad. La ataca en zonas sexuales de su cuerpo, la trata como un objeto sexual, la despierta para tener relaciones sexuales, la viola y tiene celos excesivos de ella. Por eso es importante que las relaciones sexuales saludables incluyan la libertad para expresar el uno al otro necesidades, preferencias y deseos. Lo que no te gusta, lo que te hace sentir incómodo, lo que sientes que va en contra de tu dignidad, todo eso debiera expresarse en una relación plena de una pareja. También otro aspecto fundamental es el respeto mutuo de las inhibiciones que pudiera existir en la pareja. Hay muchas parejas, mis hermanos, donde las esposas están llevando una vida de sufrimiento, en silencio, reprimidas, con mucho odio y resentimiento hacia sus parejas por ser ellas usadas, abusadas y vejadas en situaciones que ellas no quieren. Es importante que la pareja dialogue, que la pareja sea guiada en la pureza y la santidad, en el cuidado mutuo, en el cariño y en la ternura, para que las relaciones sean plenas. Como hemos mencionado, el abuso y la violación familiar son la problemática social más apremiante de nuestro tiempo. Lean ustedes estadísticas, cuántas mujeres son asesinadas y son sus propios esposos, a veces sus parejas. Es importante que nosotros como iglesia pongamos atención en este punto también. La mayor parte de la sociedad, aún incluyendo las iglesias, sigue considerando a esta crisis como un asunto donde la iglesia no tiene nada que ver, o que no debiera tratarse este tema por lo pudoroso del contenido. A veces es tabú hablar de la violación de las mujeres, de los niños, del incesto, del estupro en las iglesias. Y mis hermanos, muchos desde el púlpito seguimos perpetuando el maltrato hacia las mujeres, la violencia hacia las mujeres. A las mujeres muchas veces que sufren violencia, los pastores o los cuerpos oficiales que están llamados a cuidar, a pastorear el rebaño de Dios, les decimos: hermana, usted ore más o trate de ser una mejor esposa. Y no está mal esto, hay que orar, y una mujer debe procurar ser una mejor esposa cada día. Sin embargo, debemos nosotros tomar acciones que orienten pastoralmente, que ayuden a prevenir y a corregir este tipo de violencia que existe en los hogares, y mucho más en nuestros casos como pueblo de Dios. Hay conferencias, talleres, coloquios, deben de darse consejería. Y si en la iglesia no hubiese este recurso, debe usted saber que también el Estado ha previsto recursos para ayudar contra la violencia. Hay organizaciones dedicadas para ayudar y auxiliar a aquellos que están sufriendo con violencia. Más adelante voy a dar algunas referencias de estos lugares donde se puede acudir. Como iglesia debemos estar ofreciendo estos espacios, estos recursos, y usted debe aprovechar a tomar estos talleres, estas conferencias. Siempre que haya una actividad, abra usted su tiempo para tomarlo, para enriquecerlo. No se conforme a una vida de violencia, porque no es lo que Dios quiere. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de abuso sexual. Por ejemplo, está el caso de la hija del rey David, Tamar, que fue violada también por su propio hermano Amnón. Esto terminó en una tragedia porque Absalón, el hermano de Tamar, mató a su hermano Amnón. Eran hijos, por supuesto, de madres distintas, pero de un mismo padre. Esto, hermanos, es algo que es trágico, pero vean que la Biblia no lo oculta y no lo calla.
porque quiere revelarnos que estas cosas son pecaminosas y no se deben tolerar en la vida de la iglesia. Por permitirlo David y no haber castigado a Amnón, miren las desgracias que ocurren en estas familias. El otro caso es la historia que mencionaba al inicio en el libro de Segundo de Samuel, en el libro de Jueces, capítulo 19, versos 25 al 30. Allí encontramos nosotros la historia de la mujer, la concubina de Levita, aquella mujer que fue sacada cuando los hombres perversos del pueblo quisieron abusar de Levita. Él sacó a su mujer y abusaron de ella toda la noche. Esta mujer quedó allí al otro día muerta. El levita la hizo en 12 pedazos y la envió a las 12 tribus de Israel. Al final hubo justicia porque fueron castigados los culpables. Mis hermanos, de igual forma en nuestros tiempos, quien crea que puede abusar de cualquier forma y quedar impune se olvida de la advertencia que Dios nos da a nosotros. Voy a leer algunos textos bíblicos porque lo que voy a mencionar no es una ocurrencia personal, no es un asunto que se le ocurrió a un pastor, es lo que Dios dice acerca de aquellos que maltratan, de aquellos que ejercen violencia sobre otros. Gálatas 6, 7 y 8 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Con esto, mis hermanos, el apóstol San Pablo nos dice que no nos engañemos a nosotros mismos creyendo que podemos hacer y ejercer violencia sin que pase nada, sin que nadie ejerza una disciplina o un castigo sobre esto. Déjenme decirles que Dios no está ciego y Dios no está manco. Él mira y ejecutará su juicio y castigo también. Vean lo que dice también el Salmo 10, 17. Porque, mis hermanos, de algo debemos estar seguros, que Dios castiga a cualquiera que abusa de otros o es violento con ellos. Leo el Salmo 10, 17, 18. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva a hacer violencia el hombre en la tierra. Quiero leer la versión de traducción del lenguaje actual. Dice la Escritura en el mismo versículo que leí del Salmo capítulo 10. Tú, Dios mío, reinas para siempre y escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención. Pero a los que no te conocen, a los que no te reconocen, los echarás de tu tierra para que nadie en este mundo vuelva a sembrar el terror. Luego, Malaquías capítulo 2, verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: el que aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Voy a leer ahora una vez más la traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Por lo tanto, tengan cuidado y no le sean infieles a su esposa. Fíjense bien, nuestro Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa. Muchas veces nosotros creemos que son asuntos personales, pero la infidelidad y la violencia que se ejerce en el hogar, mis hermanos, va a ser castigado. Porque emocional y espiritualmente los hijos van a ser lastimados. Muchas veces, no solo emocional y físicamente, muchas veces los hijos son lastimados también con una violencia espiritual, una violencia sexual que se ejerce sobre ellos. Tengamos cuidados con estas advertencias que nos hace la palabra de Dios, porque Él no pasará por alto la violencia que se ejerce en el hogar. Quisiera llevar ahora la reflexión al punto
de acciones concretas para que podamos evitar y también podamos contrarrestar o erradicar esta violencia en el hogar. Hay tipos de violencia intrafamiliar: la violencia emocional o psicológica, como le llaman, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia física, la violencia espiritual. La violencia intrafamiliar produce efectos negativos no solo sobre los miembros más vulnerables de la familia, sino también sobre la sociedad. Hogares disfuncionales donde hay violencia van a replicarse. Los hijos de alguna manera aprenden que ese es el método para relacionarse con los demás. Así que eso impide un desarrollo pleno de gran parte de los miembros de una familia dentro de la sociedad. La violencia en la familia se caracteriza por presentar también 3 momentos del ciclo de la violencia, y vamos a describirlos brevemente también. El primer ciclo se dice que es la fase de acumulación de tensiones. En esta primera fase pueden haber agresiones verbales, ocasionalmente acompañadas de agresiones, pero hay en esta parte, en la primera parte, restricciones de recursos económicos, hay humillaciones, vejaciones, chantajes, cuestionamientos, control de actividades, celos excesivos, etc. Esta es la fase que se llama de acumulación de tensiones. La segunda fase es cuando esta acumulación de tensiones llega a explotar, es la fase de la explosión. En la explosión se manifiestan las agresiones físicas graves. Hay golpes, muchas veces, que llevan a una esposa o a los niños a un hospital. Hay insultos, laceraciones, y se puede forzar, en esta etapa se fuerza a actos sexuales, etcétera, lo que llamamos violación. Después de que se ha cerrado esta fase de explosión, viene la fase tercera, que es luna de miel. El agresor siente culpa y empieza con sus remordimientos. Viene a la esposa y le ruega que le perdone, le dice que se va a reformar, que se arrepiente, que va a cambiar, que no lo volverá a hacer. Empieza la manipulación, el chantaje, pide perdón, etc. 3 fases: acumulación de la tensión, la explosión, y lo que viene a ser la luna de miel, cuando viene el arrepentimiento. Pero es un ciclo de una violencia. En realidad, aunque pida perdón un agresor, lo va a volver a hacer. Como decimos nosotros, son lágrimas de cocodrilo. En verdad necesitamos conocer ese ciclo, conocer sus características, romper con ello. Para eso, un hombre, si usted es un hombre de Dios, si usted se llama cristiano, usted tiene que romper con este ciclo de violencia en su hogar, si usted lo está ejerciendo. Muchas veces no es que querramos lastimar a los que amamos, a veces son hábitos pecaminosos y estereotipos pecaminosos de una sociedad donde crecimos, aprendimos a ser machos y creemos que esa es la forma correcta. Muchas veces no tuvimos los recursos para comprender una masculinidad distinta a la que nos enseñaron. Pero mis hermanos, y a todos los que hoy están escuchando, yo les digo, hay recursos que Dios nos ofrece, siempre habrá. Nunca es la voluntad. Escuchamos la lectura en Efesios 4, donde dice, porque no aprendimos así a Cristo. Cristo nunca ejerció violencia sobre nadie, ni sobre su iglesia la ejerce. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender. Y hay recursos que se ofrecen. Por la gracia de Dios, un servidor y mi esposa tuvimos una oportunidad maravillosa, porque yo vengo de un hogar disfuncional donde había violencia y tuvimos un curso que nos permitió, tanto a mi esposa como a mí, principalmente a mí, mis hermanos, revisar mi conducta, mis hábitos, mis estereotipos. Con dolor, con tristeza puedo reconocer. Ese día lloré amargamente porque descubrí que yo estaba ejerciendo mucha violencia que lastimaba el corazón de mi esposa. Miren, nunca la he golpeado físicamente, nunca la he insultado así soezmente, pero mis conductas, mis actitudes eran muy groseras. Y en verdad, a veces no necesita usted dar un golpe físico, a veces hay actitudes groseras
de parte de nosotros. Y no es que yo ya sea un varón perfecto, un esposo perfecto, sigo luchando con muchas cosas en mi carne, pero tengo una nueva conciencia porque hay recursos que se ofrecen. Y es lo que la iglesia está ofreciendo en estos tiempos. Por eso, primeramente Dios, una vez que haya cerrado este ciclo, mis hermanos, de la pandemia, y cada que usted escuche de un taller, una conferencia, o si no tiene usted esta posibilidad, pues busque en algún otro lugar. Deberá existir un apoyo para usted para poder salir de estos ciclos de violencia. Hay también algunas medidas que quiero, muy prácticas y concretas, que se deben de tomar. Si identifica usted que experimenta una de las características del ciclo de la violencia, usted debe de buscar ayuda. Si su esposo es un hombre, su pareja es un hombre que no tiene el deseo y la voluntad de cambiar, y usted está en riesgo y sus hijos también, debe buscar ayuda. No debemos esperar hasta que una mujer muera o un hijo muera para buscar ayuda. En el momento que usted tenga una agresión y su vida esté en peligro y la de sus hijos, usted esté siendo destruido en su dignidad, debe buscar ayuda. Puede acudir al ministerio público. Si ya busco ayuda pastoral, si ya busco ayuda en conferencias, pero no hay forma de romper con este ciclo, entonces hay que ir al ministerio público. Debe de resguardar sus documentos como los de sus hijos con alguien de confianza, un familiar, una vecina, alguien en quien pueda confiar, para que usted los tenga a la mano. Miren, está el DIF en el Estado de México, está el DIF municipal, está el INMujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres. Hay otros institutos creados para prevenir y proteger a la mujer que está sufriendo violencia y dan refugio temporal y apoyo a las mujeres. Acuda entonces a estos centros y busque ayuda. Puede también llamar al 066 para pedir ayuda a la policía. Ya hay números que usted aparecen en su celular de emergencia, inmediatamente puede usted buscar ayuda. No debe tolerar ni el abuso físico, ni espiritual, ni el abuso sexual, ni el suyo, ni el de sus hijos. Ya hemos leído en la Escritura que Dios no tolera y ha de castigar a los que maltratan. Por eso es importante, como iglesia hoy también levantamos nuestra voz y decimos, si usted es un hijo de Dios y vive ejerciendo violencia en su familia, usted está en contra de la voluntad de Dios. No disfracemos nuestra vida con baños de pureza o finjamos, ¿verdad?, una espiritualidad de oración y estemos maltratando a nuestra esposa. En una ocasión, un hombre que me hablaba de mucha espiritualidad en su vida, cuando visité su hogar, su esposa me dijo que su esposo le insultaba, le mentaba a la madre y hasta llegaba a golpearla. Mis hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Este es un tema muy importante, quisiera que lo tomemos. Si esta reflexión toca su corazón, mi hermano, le incomoda, le confronta, dele gracias a Dios. Pero no se quede con esta incomodidad nada más, tome acciones concretas y busque los recursos, las ayudas para transformar su vida y la de su hogar, para hacer bendición a su familia. Recuerde, cuando usted busque esta ayuda, no es un asunto de ayudar a su esposa y bendecir a su esposa, es porque usted necesita esa ayuda. Mis hermanos, hay muchas asociaciones ya que están trabajando con los esposos que sufren violencia, y hay organizaciones, Vivir Sin Violencia, por ejemplo, donde en algún momento me tocó también compartir y apoyar a algunos pastores, porque no estamos exentos de ejercer violencia nosotros, y ha sido de bendición para estos matrimonios. Algunos libros que quiero dejarles, el del doctor Jorge García Jaín, Adicción a las relaciones destructivas, es un libro que le puede ayudar a comprender cómo opera esta adicción, cómo romper con ella. Para los esposos también, lo que las esposas desean que los maridos sepan sobre ellos, del doctor James Thompson, también es un pequeño librito que nos ayudará a conocer las necesidades de nuestras esposas, cómo llegar a su corazón, cómo tener un trato más justo y santo delante de Dios. Otro libro se llama Sexualidad Sana, Liderazgo Sólido, de José Luis y Silvia Sinalín. Si usted es un líder en su iglesia
y ejerce violencia sobre su familia, sobre su esposa, sea sexual o de cualquier otro tipo, usted tiene un liderazgo tóxico. Este librito le ayudará a descubrir cómo vivir una sexualidad sana bajo principios bíblicos. También se los recomiendo. En este libro, Dimensiones del Cuidado y Asesoramiento Pastoral, aportes desde América Latina y el Caribe, también hay otras recomendaciones. Hay un apartado que ayudará también a los que todavía van escogiendo pareja, nos ayuda para prevenir la violencia en el noviazgo. Ya desde allí tenemos que ir previniendo, aparte desde el hogar, ¿verdad? Padres, como usted trate a su hija, es como ella va a ser tratada por los demás. Ella exigirá ser tratada con dignidad si usted la trata con dignidad. Si ella ve que usted trata a su esposa con respeto, con amor, aquí este libro también nos da recursos para prevenir la violencia desde el noviazgo. Otro librito es el de June Hum, La violencia y sus víctimas. También es un libro que les recomiendo si quieren profundizar el tema, un buen libro para trabajar en estudios, en círculos de matrimonios o simplemente en una célula de familia. Otro libro muy bueno igual, que a mí me pareció impactante cuando lo leí, Cómo comprender y sanar el abuso y maltrato en tu vida y en la de los demás, de Stevens R. Tracy. Entonces, también este librito se los recomiendo, es un buen libro para el tema del abuso. Aquí desarrolla todas las implicaciones. El tema que estamos tratando es muy amplio, pero queremos inquietarlos para que ustedes puedan seguir profundizando en esta temática ahí en el hogar o en las iglesias, si nos ven de otras iglesias también. También otro libro que quiero recomendarles dentro de muchos, hasta aquí quiero llegar con este último, se llama Amor y Respeto. Amor y Respeto. El amor que ella más ansía, el respeto que él desesperadamente necesita, del doctor Emerson Eggerichs. Entonces, son los libros que les estamos recomendando para este tema. Pues esperamos que sigamos atentos, que sea de bendición, que en verdad enriquezca su vida estos temas. Y si usted necesita ayuda, no dude en buscarla. Porque si usted no la busca, teniendo esa ayuda, esos recursos a la mano, usted es digno de doble castigo. La advertencia nos la da Dios y Dios nos ofrece recursos. Usted puede transformar su hogar. Recuerde que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Demos pasos para transformar nuestros hogares, convertirlos en hogares de paz y mucho más en un tiempo en el cual en nuestra sociedad hay demasiada violencia como para que el hogar donde estamos confinados ahora siga siendo otro lugar de violencia. Oremos a Dios y Él nos ayude a ser hogares bendecidos. Padre, en esta hora bendecimos su santo nombre y rogamos que su Espíritu esté convenciendo nuestros corazones con su palabra, nos ayude a comprender que debemos dar pasos para cambiar y transformar. Usted sabe, Señor, cómo fue nuestro hogar, nuestra formación. Usted sabe de nuestros hábitos y de los estereotipos en los cuales crecimos. Hoy rogamos que si su palabra, Señor, está siendo espada de dos filos, traspasando nuestros corazones, nuestros pensamientos e intenciones, también su espíritu de poder, dominio, amor y dominio propio nos capacite para con valor llevar a cabo esas acciones que transformen nuestros hogares de violencia a hogares de paz. Rogamos que su Espíritu, mi Señor, bendiga cada hogar de mis hermanos que están escuchando este estudio, de los que están poniendo atención y sus corazones están sensibles. Varones, yo les llamo en el nombre de Cristo y ruego a Cristo, tengamos el valor para reconocer nuestra falta, pidamos perdón, humillémonos ante nuestro Dios y tomemos acciones concretas para transformar ese hogar de violencia en un hogar de paz. Tenga el valor, mi hermano. Acerquémonos a Dios y pidamos ayuda y busquemos la ayuda que Él nos ofrece. Padre, confirme pues todo para bendición, pues lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga
a todos.